Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este seminario virtual de emergencias clínicas, un seminario que se ha organizado con diferentes instructores, ponentes, docentes de Latinoamérica que nos acompañan en este proceso de formación virtual. Me presento, mi nombre es Julián Campo, soy el coordinador del Grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, el organizador de este seminario virtual, integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, junto a nuestro ponente del día de hoy y otros compañeros que se han unido a nuestra actividad. Gracias por estar aquí, pues, acompañándonos. Y como siempre lo digo, con todo respeto, pues gracias a Dios por permitirnos este espacio, este momento de capacitarnos, de tener esta gran formación e información actualizada, pues referente a los procedimientos, protocolos que día a día van cambiando. Entonces, ese es nuestro objetivo, nuestra meta de compartirles, pues, esos conocimientos para que tengamos una correcta atención, una buena atención con nuestros pacientes. Hoy nos acompaña nuevamente un instructor que ya, pues, pues, se han desarrollado diferentes actividades con él. Diferentemente también es asesor académico de nuestro proyecto. Él es el doctor Daniel León. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Pues muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gran honor estar con ustedes y bueno, gracias de nuevo por la invitación. A usted, doctor, por este espacio que pues saca de su agenda laboral, familiar y académica, pues para poder compartir diferentes temas en la parte de emergencias, urgencias y trauma. Hoy nos acompaña pues con un tema muy importante que viene correlacionado con el de la parte de ayer, que eran enfermedades pulmonares. Hoy digamos es otro tema también muy importante. Él es pues integrante de SICU, una institución en México, pues él da su presentación. Doctor, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. El auditorio es suyo. Pues muchísimas gracias, buenas noches en Colombia, aquí en México todavía son las 7 de la tarde. Eh, pues me presento, soy el doctor Daniel León, soy médico cirujano, cuento con un máster en urgencias, emergencias y desastres. Soy instructor por parte de la Asociación Americana del Corazón, instructor por parte de la ANAEMTI, y bueno, dirijo aquí en México Sitio de Innovación Continua en Urgencias, un lugar donde se dedica a la capacitación continua también, en impartir temas en el área de la medicina, principalmente en el tema de urgencias y emergencias. Entonces, gracias por la invitación y voy a compartir pantalla, pero me gustaría antes de iniciar preguntar qué sabemos del tema, qué sabemos de la neumonía, qué han escuchado, se han enfrentado con ella, no sé, algún par de participantes. Sí, claro que sí, ya activo el micrófono para los participantes. Pueden levantar su mano pues para que puedan, o si desean escribir por el chat, de igual manera también se estará leyendo las observaciones o lo que desean Así indicar. es. Bueno, no se Mm. preocupen, yo creo que así pasa al principio. Vamos a hablar del tema de neumonía. Creo que es un tema muy conocido por todos, ya que es una enfermedad que se presenta desde casa e inclusive hasta en ambiente intrahospitalario, a pesar de que es un área controlada, ¿no? Entonces es un tema que nos lleva a una patología que sigue afectando en el mundo, sigue causando también muertes. Y bueno, está por demás decir lo que pasamos hace unos años con la pandemia de COVID, en el cual finalmente nos llevaba estas infecciones a desarrollar un problema severo y causó bastantes muertes a nivel del mundo, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito el tema. Por ahí ya tenía alguna participación para revisar el chat, si no me equivoco, es aquí. Y nos dicen infección respiratoria por una mala intubación, muy bien. Puede causar neumo, ok. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar a pasar la diapositiva. Me dicen si se ve y si avanza. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estoy pendiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues
vamos a definir como tal lo que es la neumonía y hay muchas definiciones que podemos encontrar en mucho de las literaturas, ¿no? Y todo nos lleva a un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, que lo reconocemos radiológicamente y evidentemente la clínica que no puede dejar estar de lado, y que de acuerdo al tipo de edad también va a influir inclusive en su posible patología, en su posible agente causal, y que también va a tener repercusión de acuerdo al paciente, la situación en la que se encuentre, en su estado de salud. No es lo mismo una neumonía en un paciente relativamente sano a un paciente con alguna padecimiento donde su inmunidad esté comprometida y esto lo lleve a complicarse más, ¿no? Vamos a ver diferentes mecanismos de contagio, vamos a ver cuáles son los síntomas que esto aqueja, vamos a ver diferentes imágenes para poderlas identificar, pero sobre todo también vamos a hablar de cómo la podemos prevenir. Desafortunadamente, ya cuando llegan con nosotros en un ambiente hospitalario o cuando nos piden un apoyo en un ambiente prehospitalario, nosotros inmediatamente reconocemos una clínica, los antecedentes previos de nuestro paciente, pues obviamente nos va a orientar mucho a pensar en un proceso inflamatorio del pulmón y que vamos a necesitar hacer estudios para corroborar tanto en sangre como en imagen, principalmente las pues imágenes compatibles con esta situación. Platicábamos cuáles son los factores que pueden condicionar a que esto se presente, porque todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida procesos respiratorios. Sin embargo, quedan hasta ahí, quedan en una vía aérea superior, sin mayor compromiso. Pero ¿qué pasa cuando este agente, este bicho, sobrepasa y llega a áreas donde no es tan fácil eliminarlo? Pues evidentemente nos va a llevar a un proceso mayor y dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestros estilos de vida, dependiendo de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Nuestro sistema nutricional, pues obviamente va a ser un factor de riesgo para que esto de una infección sencilla, de forma aguda respiratoria, se nos pueda hacer algo más complicado e inclusive nos pueda llevar hasta la muerte, ¿verdad? Entonces es un tema de consideración también muy importante, como todos los que hemos empezado a ver a lo largo de este seminario, y muchas veces esas pequeñas perlas, de conocimiento, esos pequeños diferenciales nos va a ayudar a poder dar un buen diagnóstico y llegar al problema, ¿verdad? Hablando fisiológicamente y fisiopatológicamente, pues bueno, el sistema respiratorio, aparte también de tener la función de captar el oxígeno, de eliminar dióxido de carbono, ¿sí? También es un sistema de defensa, ¿no? Está dotado de componentes anatómicos, componentes mecánicos y también componentes inmunológicos que nos van a permitir defendernos ante un agente que quiera entrar por la vía respiratoria. Y si estos mecanismos anatómicos, inmunológicos, se vencen, evidentemente este bichito, ¿sí? Va a poder llegar hasta el tracto respiratorio inferior, hasta nivel alveolar, y de ahí va a empezar a trabajar, va a empezar a reproducirse y va a empezar a generarnos el problema, ¿no? Para que esto pase, pues tenemos que tener abatidos cada uno de estos, ¿no? El paciente que fuma, por ejemplo, disminuye esas resistencias al paso de estos elementos, ¿no? Los pacientes con enfermedades ya condicionantes como una fibrosis pulmonar, ya van a tener también esa capacidad pulmonar disminuida de poder responder. Hay algo muy interesante y yo lo veo mucho, evidentemente, en la práctica, que siempre cuando acuden a la atención médica,
buscan eliminar la tos, buscan eliminar la fiebre, efectivamente, ¿no? Tratamos los síntomas, pero muchos de estos mecanismos son defensa del cuerpo, en este caso la vía respiratoria, que se está defendiendo ante, ante los agentes que nos están atacando. Y entonces, cuando queremos sedar la tos, quitarla, porque ya se vuelve muy incómoda, pues llegamos a quitar estos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, muchas veces hasta nos dicen que no somos buenos en el sector salud porque no le dimos algo para la tos, no le dimos algo para any síntoma, sin embargo, pues son mecanismos de defensa. Entonces, cuando se abaten estos mecanismos de defensa ante un proceso agudo, permanente, al tener defensas bajas, al tener anatómicamente ya algo depletado dentro de los organismos, pues vamos a ser propensos a desarrollar este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, cuando llega este agente infeccioso a través de estas partículas, ¿no? Y las inhalamos, pues va pasando, ¿no? A través del tracto respiratorio, se genera bastante secreción mucosa, se genera con tal de detenerlo, ¿no? Por eso nos congestionamos, ¿no? A la hora de tener un proceso infeccioso, porque el cuerpo está respondiendo ante estos agentes, pero reitero, cuando esto de una vía aérea superior ya sobrepasa una aérea inferior, desafortunadamente es cuando viene ya el problema que se va a perpetrar dentro de esta vía respiratoria y por consiguiente efectos sistémicos que nos pueden llevar hasta una situación muy delicada, inclusive la muerte. Sí, estas partículas infecciosas al superar estas vías respiratorias se depositan sobre el alveolo, esta parte final del árbol bronquial, donde ahí sucede varios fenómenos, entre ellos el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y por lo tanto empieza a haber este crecimiento, esta alteración en la oxigenación, empieza a haber múltiples reacciones alrededor de esta zona y evidentemente empieza a haber manifestaciones, ¿no? Estas defensas que son nuestros fagocitos estas células de defensa empiezan a pelearse, empiezan a defenderse, pero muchas veces la réplica inmediata del agente causal pues llega a superarlo y entonces nos empezamos a meter en graves problemas en la generación de este proceso infeccioso, ¿no? Entonces, evidentemente, el acúmulo de estos procesos inflamatorios, de estos procesos ocupativos que genera estos microorganismos alrededor del alveolo, el alveolo al lado de cada uno de ellos empieza a tener problemas y se empieza a generar, ¿no? Aquí vemos en la imagen este pequeño racimo, por así decirlo, y cada uno empieza a inflamarse, generar líquido, empieza a ver, a reducirse el espacio, empieza a haber atrapamiento de aire, empieza a haber producción de secreciones, y todo esto genera que evidentemente la sintomatología empiece a generarse dentro de nuestro paciente. Tenemos varios tipos de neumonía que todos conocemos. La más común es la neumonía adquirida dentro de la comunidad. Es la infección que adquirimos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida diaria, ¿no? El antecedente de una infección respiratoria, en casa, maltratada o mal dirigida en el tratamiento, pues obviamente nos puede desencadenar un mayor compromiso. Y más si somos pacientitos que tenemos ya una enfermedad de las llamadas crónicas, ¿no? Como diabetes, hipertensión, los pacientes, ayer veían EPOC, ¿no? Pacientes que también se predisponen ya con unas defensas bajas, pues también va a favorecer el desarrollo de la misma. Las neumonías adquiridas intrahospitalarias, ¿no? Esto también llega a ser muy frecuente, el paciente se ingresa por otra patología y derivado de un periodo de larga estancia, su situación de defensa se ve vulnerada y también se predispone a adquirir este tipo de infecciones
dentro de un hospital, ¿no? Muchas veces van por un problema de cirugía, un problema abdominal. El paciente derivado de lo mismo tiene que tener mayor estancia hospitalaria y se predispone al contagio, ¿no? de este tipo de enfermedades, ¿no? Las neumonías asociadas a la ventilación mecánica en el área de terapia intensiva también llega a ser una neumonía muy frecuente, ¿no? Los pacientes con largo periodo de intubación a través de un dispositivo orotraqueal que lleva mucho tiempo, donde no se aspiran las secreciones de forma adecuada, donde generamos un ambiente adecuado para el crecimiento, pues también se predispone al desarrollo de lo mismo. Y entonces, si ya tenemos un paciente en una situación crítica que lo llevó a, a una colocación de un tubo, pues también se le suma un padecimiento, perdón, de esta índole y por lo tanto agrava más el problema. Y otro tipo que tenemos, pues, es la neumonía por aspiración, ¿verdad? Muchas veces el paciente llega con una condición que lo deprime neurológicamente, que lo deprime, y eso hace que el paciente se predisponga a que su reflejo nauseoso no esté completamente íntegro y por lo tanto genere la posibilidad de desarrollar que el contenido gástrico se regrese y vaya directamente a la vía respiratoria, ¿no? Yo les siempre digo, cuando vamos a entubar un paciente, evitar mucho la ventilación excesiva, porque eso predispone mucho a un aumento de la presión intraabdominal, que se distienda la cámara gástrica y eso haga que se regrese el contenido y a la hora de estar haciendo los intentos de intubación tengamos un contenido gástrico que sale de la vía digestiva, pero se va a la vía respiratoria, entonces le provocamos mayor complicación al paciente, ¿no? Pacientes con eventos vasculares cerebrales, pacientes con TC, donde está alterado este mecanismo, se predisponen mucho si no tenemos un cuidado. Entonces, siempre les digo, viene por un problema y le sumamos 2, le sumamos 3 problemas, producto de malas técnicas o al no evitar prevenir estos problemas. No sé si hasta aquí vamos bien o me regreso. Sí, sí, vamos bien, profe. Excelente, muy bien, gracias. Y entonces, agentes etiológicos, estos bichos tenemos de diferentes colores y sabores, tenemos de todo, ¿no? Si no nos pega uno, nos puede pegar otro, ¿no? Tenemos los más comunes que se pueden desarrollar dentro de una comunidad, ¿sí? Dentro de un hospital o dentro de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y el más frecuente que tenemos dentro de la comunidad, pues hablamos de el estreptococo neumonía, ¿no? Que también está presente en un hospital y también en una unidad de cuidados críticos, ¿no? Otro de los más comunes es el Mycoplasma pneumoniae y que también puede estar presente dentro de estas áreas y que por lo tanto nos podamos predisponer a adquirirlos y por lo tanto pues desarrollar el problema. Virus, lo acabamos de pasar, el virus del COVID, ¿no? Hace unos años, hace más de 10 años, tuvimos en México el virus de la influenza, ¿no? Que también nos llega a provocar. Pero también tenemos otro tipo de agentes, ¿no? Que pueden ser inclusive hongos que nos pudiera llevar a generar. Evidentemente, al encontrar un agente como un agente fúngico, pues nos hace sospechar de que el paciente tiene una enfermedad de base porque no es tan fácil que este tipo de infecciones se presenten. Sin embargo, virus y bacterias es lo más frecuente y siempre hay un antecedente previo, ¿no? Una infección respiratoria previa con una historia de un mal tratamiento, de un mal apego,
de ir a remedios caseros, ¿no? De ir a la medicina tradicional, que yo siempre he dicho son muy respetuosa de la misma, pero que también muchas veces retrasa el diagnóstico y genera mayores complicaciones. Entonces, tener en cuenta en dónde estamos, tener en cuenta lo que sucede alrededor, la temporalidad de este tipo de infecciones lo encontramos durante todo el año, pero sin embargo muy frecuentemente en las temporadas invernales, ¿no? Eso es lo que nos tiene que sospechar la posibilidad de que nuestro paciente empiece a desarrollar alguna complicación como consecuencia del, del problema de la neumonía. ¿Qué consideraciones clínicas debemos de tener muy importante? Pues vamos a tener manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas, ¿no? Y evidentemente hay complicaciones que nos puede llevar a mayor problema. Dentro de estas complicaciones me gustaría preguntar cuáles son los síntomas más comunes que han visto, que han valorado a la hora de abordar un paciente. No sé de quién me quiere ayudar. ¿Nadie? La persona que desea hablar ahí puede habilitar el micrófono para... Tos metálica, comentan fiebre. Ok. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? Pérdida de peso, ok. También puede estar presente y más asociado a un tipo de otro tipo de bicho, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que voy a levantar la mano Arelis. Arelis, puedes habilitar el micrófono. Adelante. Buenas noches, crépitos bilaterales, Ok. envases. Ok. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Ok, entonces lo acaban de decir, tos, fiebre, crépitos, tos persistente, disnea, claro, todos estos son síntomas que nos alertan de que algo está sucediendo, porque inclusive es muy fácil detectar cuando es un problema de vía aérea superior y un problema de vía aérea inferior, o un problema de vía aérea del parénquima, o un problema de nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, el tener ciertos síntomas, ciertos signos, nos puede diferenciar si es un problema de vía aérea superior, como lo que comentaban, tos metálica, principalmente ese tipo de tos se presenta más en vía aérea superior, pero cuando ya tenemos una tos productiva, cuando ya tenemos crépitos a la hora de escuchar al paciente, pues ya nos hace pensar que esto ya no es de vía aérea superior, sino de vía aérea inferior, y que nos pudiéramos estar enfrentando ante una de las complicaciones de las que estamos hablando. Como bien dijeron, fiebre, malestar, escalofríos, diaforesis, hay mialgias, hay artralgias, paciente manifiesta cefalea y empieza a haber ya datos de compromiso de oxigenación, ¿no? Empieza a haber cianosis peribucal, empieza a haber cianosis en extremidades distales y eso nos hace pensar que ya tenemos un mayor compromiso de esta vía aérea, que ya no estamos hablando de una gripa tan sencilla, ¿no? O de un problema de vía aérea superior, sino que ya empieza a haber compromiso en una vía aérea inferior o bien a nivel propio del parénquima pulmonar, ¿verdad? Empieza a haber ya dificultad para respirar, se empieza a agravar, el paciente empieza a tener una disnea progresiva, ¿no? Empieza a tener una frecuencia respiratoria aumentada, el paciente empieza a tener mayor necesidad de jalar aire, ¿sí? Se presenta expectoración ya con una coloración amarillenta, eh, puede haber presencia inclusive de sangre ya en un proceso ya mayor, el paciente refiere dolor torácico de tipo pleurítico, ¿sí? Diferente a un dolor torácico de tipo cardíaco, ¿no? Que es un dolor opresivo. Y evidentemente cuando escuchamos los pulmones en una exploración, en una
auscultación, pues encontramos ya presencia de estertores, ¿sí? En ambas bases, puede ser a nivel medio, puede ser a nivel apical, los ruidos respiratorios disminuidos, es decir, ya empezamos a ver algo que nosotros a lo largo de nuestra vida y nuestra práctica sabemos que es lo normal y muchas veces desde que llegamos y escuchamos al paciente hablar, ya empezamos a sospechar de dónde puede venir el problema, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y bueno, evidentemente ya cuando esto está persistiendo, cuando no se atendió a tiempo, cuando la evolución propia del paciente se vuelve tórpida a pesar de los tratamientos que pudiéramos implementar, pues ya el paciente de un problema de dificultad respiratoria nos puede llevar a un problema de insuficiencia respiratoria, donde ya todos esos mecanismos compensatorios fallaron y por lo tanto el paciente ya empieza no solamente a tener manifestaciones respiratorias, sino también manifestaciones sistémicas. ¿Qué quiero decir? En pacientes ya empieza a tener disfunción orgánica, y empezamos a ver otros órganos ya que empiezan a fallar, y estos pacientes inmediatamente requieren de un abordaje inmediato y de un tratamiento agresivo para tratar de coadyuvar el problema y tratar de eliminar las posibles complicaciones, ¿no? Y son pacientes que ya decidimos agarrar un manejo de la vía aérea avanzada con el fin no de curar el problema, sino solamente dar una medida de soporte, porque eso también nos pasa. Creemos que el colocar un tubo va a ser lo que va a curar al paciente, no. Siempre les digo, es una medida de soporte para dar a ese aparato respiratorio lo que ya no está trabajando por sí mismo y darle un aporte de forma externa, en lo que abordamos la posible causa y tratamos de que esos pulmones vuelvan a trabajar, que esta vía aérea vuelva a volver a funcionar. Sin embargo, muchas veces ya no los alcanzamos, ya el proceso viene ya bien establecido y desafortunadamente los desenlaces no son los que hubiéramos querido en su momento, ¿verdad? Si se hubiera tenido a tiempo. Mucho es la historia de empecé hace una semana, empecé hace 2 semanas, me trataron varias veces, no mejoré, vengo con ustedes y desafortunadamente a veces ya el escenario ya no es muy desalentador, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un proceso neumónico? Bueno, pues a través de los signos y síntomas, los laboratorios que podamos solicitar al paciente que nos llegan a corroborar el proceso infeccioso, e inclusive algunos otros elementos que pueden estar ahí presentes. Y bueno, el de la mano y el estudio muy importante de momento es los hallazgos radiológicos que podamos encontrar a la hora de realizarle este estudio a nuestro paciente. Exámenes de laboratorio, bueno, siempre le pedimos un hemograma, le pedimos creatinina, vemos los niveles de glucosa también. Recordemos que el paciente diabético mal controlado predispone a que estas complicaciones sean más frecuentes. Pedimos, evidentemente, a través de una medición de gases, ver cómo están estos gases arteriales, oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Porque es un examen rápido y real y de forma inmediata que nos permite saber en qué condición está nuestro paciente, si nuestro paciente está presentando un desequilibrio en el pH a llevar a una acidosis o una alcalosis respiratoria, ¿no? Y si nos permite, nos da tiempo ante la duda y podamos tener acceso a las secreciones, pues podemos hacerle cultivo para ver si nos estamos enfrentando a un virus, a una bacteria, a un bacilo, ¿no? Como el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? O inclusive un problema fúngico, ¿no? Un problema de micoplasmosis, etcétera, etcétera. Eso también es muy importante determinar, ¿no? Muchas veces, como vamos a ver, iniciamos el tratamiento de forma empírica a través de antibióticos de amplio espectro y ya cuando tenemos el diagnóstico,
definitivo ya podemos o continuar con el mismo o cambiar, ¿no? De forma ya dirigida al tratamiento adecuado, ¿no? A través de la radiografía, pues bueno, nos va a permitir inclusive también conocer el posible agente causal, la gravedad, ¿sí? Y el tipo, a qué nivel se encuentra el compromiso pulmonar de nuestro paciente, ¿no? La radiografía es el método más eficaz, el más fácil acceso, pero si también tenemos la posibilidad de apoyarnos de un lugar donde exista un tomógrafo, pues podemos también pedir y apoyarnos de un estudio de esta índole, ¿no? Conocer una radiografía normal, pues la vemos aquí en la imagen, tal vez sea muy pequeña, pero vemos, pues obviamente, los campos pulmonares ventilados, vemos esta coloración oscura, ¿no? Donde nos habla de que existe una buena presencia de aire dentro de los pulmones, donde no vemos agregados fuera de las imágenes que nos dan, en este caso, los huesos, las costillas, no vemos mayor agregado, vemos una silueta del corazón, vemos los intercostales bien, es decir, no los vemos más grandes de lo normal y no vemos agregados y podemos inclusive ver los ángulos costos diafragmáticos libres sin mayor compromiso. Y el conocer cómo se ve una radiografía normal, pues nos va a permitir conocer cuándo se ve una radiografía anormal, donde decimos, no sé que tenga, pero esto no es normal aquí porque no debiera de verse esta imagen dentro de esta radiografía de nuestro paciente, ¿no? Hablando de los patrones comunes de hallazgos dentro de una radiografía, pues a nivel, si hablamos de una neumonía lobar, ¿no? Que es de lo más frecuente que podemos tener y que el origen principalmente va a ser bacteriano, pues vamos a tener imágenes de consolidación homogénea en algunos puntos del lóbulo, ¿sí? De pulmonar, signo de la silueta donde hay pérdida de la definición del borde cardíaco o diafragmático por un agregado de un consolidado, es decir, ya de una imagen normal que vimos de cómo se veía el corazón, de repente ya no vemos esos bordes porque tiene una imagen ahí agregada que no debería de estar, ¿no? Y el broncograma aéreo, donde normalmente no lo vemos, pues derivado del proceso inflamatorio, derivado de la presencia de líquido, de secreciones, pues lo vamos a ver más acentuado, lo vamos a ver más diferenciado, cosa que no debería de estar presente, ¿no? Y bueno, teniendo esto en cuenta, pues pudiéramos sospechar que esto es de origen bacteriano y sabemos que el Streptococcus pneumoniae sería el más frecuente. ¿Cómo vamos a ver una imagen por una neumonía lobar? Pues lo vamos a ver aquí lo voy con las flechitas a señalar. Vemos del lado izquierdo una imagen ventilada, donde vemos el aire presente dentro de este lóbulo del pulmón, de hemitórax, pero del otro lado vemos reducido ya el espacio, vemos una imagen opaca que no debería de estar ahí, y esto en un segmento del pulmón, y esto nos habla de que evidentemente más la clínica, más antecedentes, pues nos puede indicar de un proceso neumónico, en este caso de localización en un segmento o lo que llamamos una neumonía lobar del lado derecho. Hablando de otra imagen radiológica, a veces hablamos de un solo foco neumónico, pero también podemos encontrar varios focos neumónicos distribuidos en todo el pulmón. También lo más frecuente es que sea de origen bacteriano, y vamos a ver opacidades diferentes, yo le digo parchecitos dentro del pulmón, imágenes blanquecinas en un espacio bien airado, en un espacio ventilado, y va a haber una distribución peribronquial o perilobuliar, dependiendo de dónde esté acentuado el problema, y este tipo de neumonía lo más frecuente es que sea por Staphylococcus aureus o Haemophilus influenza, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver? A diferencia del anterior, pues vemos diferentes imágenes a lo largo, en este caso, del pulmón izquierdo,
del pulmón derecho, perdón, varias imágenes, acentuación de la trama, y vamos a ver diferentes opacidades, tanto de un lado como otro. Y esto es cuando hablamos de una neumonía de focos múltiples que nos pudiera estar presente dentro de nuestro paciente. Y bueno, la neumonía intersticial, que esto es más frecuente en procesos virales, en neumonías atípicas, ¿no? Recuerdo mucho en los primeros meses del COVID, toda era neumonía típica, a pesar de los estudios, no había una evidencia muy localizada del proceso, sino era algo no reconocido, no ubicado, y por eso le ponemos el nombre de atípico cuando no sabemos el posible origen, ¿no? Entonces nos da imágenes de un patrón retículo nodular difuso, hay un engrosamiento de la pared peribroncovascular, hay una afectación difusa, ¿no? Y los agentes más comunes, pues bueno, lo hablamos de un virus de la influenza, un microplasma-neumonía, una clamidia neumonía, o bien en su momento, pues la influenza, en este caso H1N1, y hace unos años el COVID, ¿no? En lo que estuvimos. Entonces, vamos a ver una imagen así, donde no vemos algo bien definido, vemos algo difuso, vemos acentuación de las tramas, vemos por todos lados el problema, ¿no? En las bases, a niveles apicales, y por lo tanto decimos, ok, no es nodular, no es lobular, no es multinodular, vemos algo difuso, bueno, esto puede ser una neumonía intersticial, y lo más seguro es que sea por un proceso viral, y entonces evidentemente nos cambia el escenario, ¿no? Porque no es lo mismo dar un tratamiento para una neumonía bacteriana a un proceso para una neumonía viral. Y bueno, si tenemos la posibilidad de hacer un estudio de tomografía, pues bueno, ya nos da un diagnóstico por imagen más sensible, y que evidentemente nos pueden definir más a detalle el problema, a diferencia de una radiografía. Y entonces podemos encontrar imagen de vidrio esmerilado, ¿no? En un proceso viral, ¿no? Como lo veíamos en el proceso de COVID, consolidaciones parchadas en septos engrosados, en una neumonía le llaman bien organizada porque está bien distribuida yo les digo, por departamentos dentro de los lóbulos. Puede haber cavitaciones, podemos ver una cavitación, un absceso pulmonar presente dentro de esta enfermedad, y aparte hallazgos como derrame pleural, importante dentro de estos hemitórax, de estos pulmones de nuestro paciente, ¿no? Y lo podemos encontrar así, hay diferentes imágenes de tomografía, donde vemos en ambos hemitórax cómo está tomado cada uno de los segmentos, cómo está con imágenes opacas o radioopacas, ¿sí? Donde estos espacios evidentemente están tomados, evidentemente no hay un buen intercambio gaseoso, y por consiguiente nos va a llevar a que estos pacientitos presenten muchas complicaciones. Entonces, vamos siempre protocolizando a nuestro paciente, pedimos estudios de laboratorio, pedimos una radiografía de tórax, y cuando nos queda la duda o queremos tener mayor certeza y tenemos dentro de nuestra institución la posibilidad de hacer el estudio, hacemos la tomografía y confirmamos el diagnóstico hasta el posible origen, ¿no? El tratamiento, bueno, siempre ante todo medidas de soporte, ¿no? ¿Qué son medidas de soporte? Dar oxígeno a nuestro paciente, colocar una intravenosa para tener un acceso y poder pasar líquidos, poder pasar medicamentos, hemoderivados, etcétera. Sí, siempre nuestro paciente abordando en el famoso ABCD de nuestro paciente. Y empezamos a intervenir de acorde a la situación que lo esté poniendo en riesgo. Si este tipo de problema lo está llevando a mantener una saturación por debajo de 90, pues también tenemos que darle apoyo oxígeno a través de unas puntas nasales, a través de una mascarilla, dependiendo. Siempre les digo, escalen a su paciente para ver la respuesta a cada una de sus
intervenciones. Y al hacer la gasometría vemos una gran alteración en ese pH, pues evidentemente tenemos que empezar a considerar que probablemente va a requerir un mayor soporte ventilatorio, un aporte de oxígeno. Entonces podemos escalar a través de unas puntas de alto flujo o bien ya en un momento dado a un dispositivo avanzado de vía aérea, ¿no? Tenerlo bien hidratado. Recordemos que las infecciones respiratorias también nos deshidrata, también nos consumen bastantes líquidos. Entonces, también es muy importante mantener niveles de volemia adecuados dentro de nuestro paciente para también poder garantizar que el paciente pueda salir adelante, ¿no? Evitar que estos pacientes, si están en riesgo de desarrollar trombosis venosa o un buen embolismo pulmonar, ya que son pacientes que van a durar ciertos días postrado en una cama, en ciertas posiciones. Si aparte del proceso neumónico el paciente es un formado crónico, sí, puede el riesgo de desarrollar problemas de embolismo puede estar presente. Es decir, tenemos que evaluar todo el contexto de nuestro paciente y no solamente tratar el problema pulmonar, sino todo alrededor del mismo para que nuestro paciente salga adelante dentro del proceso infeccioso. Terapia respiratoria, todos aprendimos después del COVID que no solamente era sacar al paciente del COVID, sino también después de ayudarlo a rehabilitarlo, ¿no? Dar ejercicios a través de los fisioterapistas, porque siempre llegábamos hasta, ya salió del proceso infeccioso, ya no tiene aparentemente dificultad respiratoria, ya el proceso infeccioso se controló, se mandaba a casa y a la semana regresaba porque ese paciente nunca pudo recuperar su capacidad pulmonar máxima, ¿sí? Y vuelve a reinfectarse y vuelve a generar el proceso y vuelve a caer con nosotros. Entonces, aprendimos que también el paciente tiene que tener una rehabilitación pulmonar a través de gente experta para ayudar a que ese paciente se fortalezca y evite que caiga otra vez en estas circunstancias. Manejar enfermedades concomitantes, muy importante, manejar enfermedades metabólicas, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, controlar otros padecimientos que pudieran estar favoreciendo el desarrollo o a que no avance dentro de nuestro proceso de recuperación. Eso es también muy importante. Y si está hospitalizado, pues estarlo monitoreando constantemente, ¿no? La pulsoximetría es muy importante, ver cómo está manejando sus parámetros de oxigenación, también su monitorización cardiológica, también nos permite saber cómo va respondiendo nuestro paciente. Si nosotros pensamos que solamente con lo que le hacemos va a ser suficiente, no le damos seguimiento, pues no vamos a ver realmente si nuestro paciente está respondiendo o no. Tenemos que tener una vigilancia muy estrecha del problema y por lo tanto ayudarlo a que salga adelante. Y tratamiento antimicrobiano, evidentemente, al sospechar que es un problema de una bacteria de lo más frecuente, como ya lo hemos hablado, pues darle el tratamiento adecuado. Siempre damos un tratamiento empírico, de momento, de lo que es más frecuente. Buscamos que el medicamento, el antibiótico, sea de amplio espectro. Y si ya nos dirigimos a través de una prueba específica, como en su momento hacíamos de COVID y todo, pues sabe que es un proceso viral y que va a necesitar solamente tratamientos de soporte, de sostén y también tratamiento para evitar complicaciones, ¿no? Diferentes esquemas que pudiéramos manejar. Aquí es un esquema, una tablita que bajé de las guías de práctica, donde nos dice, de acuerdo al tipo de agente, cuál es el más adecuado en su primera, segunda línea, o si fuera alérgico hasta la alternativa, ¿no? Tenemos que siempre particularizar al paciente, ¿no? En salud no hay enfermedades, hay enfermos, eso es muy importante, y lo que le puede funcionar a uno, al otro no le va a funcionar y viceversa. Entonces, sí tenemos que particularizar mucho lo que le vamos a dar a nuestro paciente y ver continuamente su respuesta al mismo, ¿no? A la espera de resultados de cultivo, de expectoración,
o de otros reportes de laboratorio, pero bueno, siempre es importante iniciar antibiótico para tratar de eliminar el proceso de estos agentes, ¿no? Entonces, como verán, neumonía pareciera que es un tema muy sencillo, porque la misma clínica nos orienta mucho el tener los antecedentes previos de nuestro paciente, de una infección previa maltratada, ¿no? O de una infección previa tratada, pero con un paciente con enfermedades concomitantes que no están en control, pues también nos complica y nos hace sospechar, ¿no? Cuando ya existe compromiso ventilatorio, cuando ya existe un déficit en los niveles de oxigenación, nos prende las alarmas para decir que inclusive es un paciente que no puede ser atendido en casa, que tiene que ser atendido en una unidad hospitalaria, porque hay muchas neumonías, es cierto, que cuando no presentan mayor compromiso, podemos atenderlos en casa y se recuperan sin mayor problema, pero cuando ya existe un problema, cuando ya existe un mayor compromiso, entonces sí tenemos que pensar en hospitalizarlo para que se someta a una vigilancia estrecha y se cumplan los tratamientos tanto de sostén como tratamientos dirigidos a eliminar la causa de nuestra enfermedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahí ya se encuentran habilitados los micrófonos para la persona que de pronto desee participar. Puede levantar la mano para que haga la consulta o haga el aporte que desee realizar. Cuando no hay preguntas, digo, ¿todo quedó muy claro o no se entendió nada? No hay de dos. Espero que sea el primero. Todo quedó muy claro, Doc. En el contexto prehospitalario, ¿qué recomendación podría usted brindarnos? Ok, siempre les digo a los chicos de prehospital, evalúen muy bien al paciente. Cuando tengamos paciente, ¿a qué voy? Cuando tengamos paciente es el paciente que me responde, es el paciente que está consciente, es el paciente que me permite interactuar a pesar de su patología. Entonces, cuando tengamos paciente, pregúntenle todo lo necesario para poderlo abordar y poder llegar a un posible diagnóstico, ¿no? Inicialmente. Mientras tengamos paciente, podemos aprovecharlo, podemos preguntarle cuándo inició, si tiene alguna enfermedad agregada, si ya estuvo en tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces son reincidentes en la patología y entonces dicen, sí, hace 3 meses tuve este mismo problema, hace 6 meses, hace un año tuve este problema y por lo tanto, por eso decidí llamarlos. Entonces, mientras tenga paciente, abórdenlo, hagan bien su semiología, obtengan datos importantes, información, hagan preguntas direccionadas para sospechar la causa, ¿no? No vamos a decir es viral, es bacteriana, es fúngica, pero sí vamos a decir es un paciente que tiene tos, es un paciente que tiene disnea y a la hora de corroborar la oxigenación está con bajos niveles. Entonces podemos decir, hay un problema a nivel pulmonar, hay un problema de intercambio de gases y por lo tanto esto puede ser una neumonía y ustedes como prehospital ya van interviniendo desde la oxigenación, desde colocación de una vía intravenosa para darle ese soporte, inclusive desde la posición de nuestro paciente, el paciente llega a sentir mejoría. Entonces, esa es la recomendación mientras tengan paciente, no solamente en esta patología, sino en todas. Mientras tengan paciente, aprovechenlo lo más que pueda porque ustedes son la primera atención más importante en el momento de una urgencia, ¿no? Entonces, aprovechen al máximo a su paciente en el momento que lo tengan. Gracias, Doc. ¿Alguien más? Bueno, aprovechemos estos minuticos pues para alguna consulta, alguna inquietud, aprovechar que el médico pues está aquí para que nos solucione esta inquietud que de pronto tengamos. Están habilitados los micrófonos.
lo pueden escribir por el chat. Sí, o que nos digan a qué dificultades han enfrentado a la hora de abordar estos pacientitos. Recordar que los extremos de la vida pues son los más predisponentes. El menor de 5 años y el adulto mayor de 60 años comparten la misma suerte de desarrollar con mucha facilidad este tipo de infecciones, ya que esos mecanismos en su momento están inmaduros de defensa y ya a cierta edad ya están depletados por completo, y más si le sumamos alguna enfermedad concomitante, ¿no? Algo también particular, Doc, es los habitantes en situación de calle, por ejemplo, que no solo es la neumo, sino también la tuberculosis. Entonces es un reto para los profesionales prehospitalarios. Ahora, ese tipo de pacientes, uno ya sabe que cuando, por ejemplo, va a un sitio donde hay mucho consumidor de sustancias psicoactivas, ya sabe uno que va sí o sí a encontrarse fijo un paciente de estos. Así es. Sí, claro, si estamos en una zona endémica o ya ubicada donde se ha desarrollado colonias, donde los pacientes han desarrollado tuberculosis, la historia familiar de contacto nos llevan a orientar a la posible causa, bueno, sabemos que aparte de abordarlo siempre, como en todo, las medidas de protección universal, no sabemos ante qué nos estemos enfrentando, y por lo tanto tenemos que tener cuidado, ¿no? Como tú bien dices, lugares donde existen temperaturas extremas, hablando de bajas temperaturas, situaciones de extrema pobreza, es decir, todas las condicionantes psicosociales que agravan más esta condición de nuestros pacientes, ¿no? Excelente aporte, gracias, Andrés. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues creo que ha quedado muy claro. Claro que sí, doctor. Yo creo que de pronto se afianzó más el conocimiento referente a la parte de enfermedades respiratorias y entre estas pues que son las más comunes, como usted mencionaba, que la parte de la neumonía, que no solamente en la parte intrahospitalaria, sino también prehospitalaria vamos a encontrar diversos pacientes que pues van a tener enfermedades muy similares o sintomatología clínica muy similar, donde usted está indicando que debemos de examinar, evaluar correctamente para llegar a una impresión diagnóstica pues más eficiente, para que cuando ya de pronto nosotros como prehospitalarios traslademos a este paciente no tengamos datos erróneos, ¿sí? Tener una correcta examinación, digamos si tiene antecedentes de esta patología o patologías asociadas, para no presentar confusiones, ¿sí? Muy características en la parte de dolores en tórax, eh, una patología, una insuficiencia cardíaca versus una EPOC, una neumonía, que traen sintomatología pues muy similar, pero en la valoración clínica es donde debemos de identificar eh, estos diagnósticos. Hacían una pregunta que se me hizo muy interesante ahí en el chat. Alcancé a verla nada más así de rápido. Ya le dice, médico, buenas noches. ¿Qué criterio podría ser determinante para diferenciar entre POC y neumonía cuando el paciente no suministra información? Claro. Bueno, al no suministrar información, evidentemente puede ser el todo y nada. Yo siempre les digo, siempre debemos tener como personal de salud 5 diagnósticos diferenciales, hablando en este caso en un proceso respiratorio. Tú lo acabas de decir, problemas de POC, problema de neumonía, problema de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? La clínica va a ser muy importante, ¿no? Lo que nosotros exploremos dentro de los pacientes es lo que nos va a orientar a la posible causa. Y segundo, una vez ya teniendo estudios complementarios, una radiografía nos puede diferenciar mucho de un proceso de POC, donde no vamos a tener agregados, como lo hemos visto en algunas de las imágenes, donde los espacios radiológicos a través de las costillas los vamos a ver rectificados, es decir, lo que nos aporta la exploración en la imagen es la que nos puede orientar. El saber si el paciente pudo haber tenido fiebre o no, también nos puede orientar. El conocer la historia, aunque la pregunta fue no saber nada, recordemos los inicios, hay siempre, yo le digo, puntos cardinales donde nos va a decir hacia dónde nos vamos a ir, porque un EPOC es de inicio
progresivo con el paso de los años, se va perfundiendo el problema, y las neumonías son procesos agudos, ¿no? Y entonces tener todos esos elementos, de ser posible, la exploración clínica en el momento de la escena, ¿no? Nos puede orientar a saber si esto es un proceso crónico, como un proceso de POC, como su nombre lo dice, o un proceso de frenada pulmonar obstructiva crónica, o bien un proceso agudo de saber que un paciente estaba relativamente sano a los subsiguientes días haber desarrollado un compromiso ventilatorio. Entonces, todo eso es importante. Por eso siempre digo que la clínica nunca va a sustituir a la tecnología. Nos ayuda la tecnología a través de radiografías, a través de una tomografía, ¿no? Pero la clínica ya es muy importante. Adelante. Andrés, ¿algún aporte? Doc, adicional podríamos mencionar que de pronto el EPOC, por ser crónico, podría asociarse mucho más a la edad adulta mayor, y quizás la neumonía pues se puede presentar en cualquier otro tipo de edad. Así es, claro. Tener ese antecedente es muy importante. También inclusive en lugar de residencia, ¿no? El adulto mayor que vive en un asilo, donde el grupo también son de esos grupos de edad, es importantísimo, ¿no? En las localidades a nivel mundial, bueno, más pobres se da el cocinar con leña, ¿no? Y haber inhalado durante mucho tiempo, eso condiciona. El paciente que fue fumador crónico, también tenemos que sospechar que va por el lado de una enfermedad por EPOC, ¿no? O como bien dices, ¿no? El adulto joven, el paciente joven, el niño, pues decimos, ok, descartamos todo problema de ese estilo, y lo más seguro es que es un problema de parénquima, ¿no? Recordemos que los problemas respiratorios se dividen en 4 áreas: superior, inferior, de parénquima o a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el saber distinguir esas posibles, el origen, nos va a orientar mucho a la posible causa. Gracias, Doc. ¿Alguna pregunta más? No sé si de pronto alguien pues desea aportar o tiene alguna inquietud como ya para ir finalizando esta ponencia del día de hoy. De igual manera, pues agradecerle a las personas que estuvieron conectadas en este momento, ¿sí? Desde el inicio hasta el final de la ponencia. Bueno, no hay preguntas, no hay inquietudes al momento. No, creo que ya no. Bueno, muchas gracias pues, por estar aquí acompañándonos en este tema, en este seminario. Pues para el día de mañana se nos presentó un inconveniente con el docente, pero vamos a suplir digamos, esta actividad con otro tema, pues, que es, pues no va directamente con el seminario, ¿cierto? Pero es muy importante, ¿sí? Aprovechando aquí que está el doctor y el compañero Andrés, es un tema muy importante el cual se viene, digamos, se ha identificado en Latinoamérica, ¿sí? Que es la parte del ataque a personas con agentes químicos. Mañana vamos a hacer un conversatorio más que una ponencia, entonces los invitamos de igual manera pues para que participen mañana, puedan ingresar, se va a enviar el enlace por los grupos de capacitaciones virtuales, ¿sí? De igual manera pues el doctor también si tiene disponibilidad pues está invitado para este conversatorio. Andrés también que es asesor de nosotros, asesor académico, instructor, también pues está invitado para este conversatorio el de mañana. Más que ponencias va a ser un conversatorio donde se va a ver, digamos, inicialmente la parte de normatividad, pero la parte de tratamiento que muchas personas no tienen su conocimiento y debemos de hacer un correcto tratamiento ante este tipo de eventos para que pues nuestro paciente o nuestra víctima pues no tenga muchas secuelas. Entonces ahí queda la invitación para el día de mañana. Doctor, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Esperamos que nos vuelva a acompañar en una próxima ocasión, un próximo seminario, próximo congreso en emergencias. Entonces, para que nos aporte esos, es como si dice, esos granitos de arena que día a día nos ayudan a actualizar nuestros conocimientos.
No, al contrario, siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Gracias por la consideración y claro, siempre estamos para sumarnos, ¿no? A este gran proyecto que has llevado y la verdad te agradezco mucho la confianza y esperemos de haber sido de mucha ayuda para todos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por estar aquí, pues acompañándonos, eh, como siempre hemos dicho, en ese proceso que es un proceso que día a día va creciendo y así viene la invitación para los participantes, para que compartamos la información, para que nuestros compañeros, instituciones, otros organismos de salud, organismos de respuesta, pues tengan, digamos, esa pequeña información. Doctor, muchas gracias por estar acompañándonos hasta el final. Que tenga un feliz descanso, una feliz noche. Y a los participantes también, pues, gracias por estar aquí con nosotros en este proceso académico. Gracias a todos, bonita noche. Bueno, muchas gracias. Que pasen un feliz resto de noche, un feliz resto de turno para las personas que se encuentran laborando. Nos vemos el día de mañana. Se estará enviando el enlace por los grupos de capacitaciones virtuales. De igual manera, la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Rescate Norte Cauca en Facebook, Instagram y Rescate Norte Cau en X, para que pues nos apoyen y pues podamos compartir toda esta información. Que pasen un feliz resto de noche.